Pues ahora sí, arrancamos la sección Temps de Estil. Lo hacemos precisamente hablando de ese aniversario, esos 500 años de la expedición Magallanes y Elcano. Concretamente, para ir a las fechas, el 10 de agosto de 1519 salían esas 5 embarcaciones desde Sevilla y luego, ya para acercarnos más al aniversario, el 20 de septiembre salían de Sanlúcar de Barrameda de 1519. Como decíamos, Total, nada. 5 salieron. Una llegó. Una llegó. Los tripulantes también, en torno a un número aproximado de 240, regresaron 18. Madre La verdad mía. es que curioso, Raquel, porque bueno, Fernando de Magallanes era un marino portugués que, al igual que pasó un poco con la expedición de Cristóbal Colón, pues fueron los reyes españoles, en este caso un Carlos V muy joven, con solamente 19 años de vida, el que accedió a la proposición que le hacía Fernando de Magallanes y, como tú muy bien dices, pues salieron a dar la vuelta al mundo, porque lo que quería Magallanes era demostrar que podía llegar a las islas de las especies, pero por el oeste, no por el este, que era un camino que ya se conocía. Entonces también hay que tener en cuenta que el Océano Pacífico pues ya fue descubierto. El primero que se asomó fue otro español, Vasco Núñez de Balboa. Se asomó en Panamá, que es el país más estrechito del continente americano, para el que no sepa muy bien dónde está, y se asomó y vio que había otro océano, que precisamente Magallanes fue el que lo bautizó como Pacífico cuando pasaron las de Caín, que después veremos, Sí. y dijo, pues este es un océano, porque era muy pacífico realmente, no siempre es así, claro. No está más. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco del viaje en el plan histórico-geográfico y también en el plan meteorológico, Todo porque lo que se encontraron muchas de las por el desdichas, camino. exactamente, como tú muy bien dices, muchas de las desdichas que tuvieron, pues tuvieron que ver con la meteorología. Entonces, pues... Has dicho, mira, partieron 240 tripulantes, solo 18 volvieron a España. Bueno, por el camino pues murieron en botines, también por hambre, enfermedades, el escorbuto también, bueno, guerras. Aprisionados. Curiosamente también había algunas costas que no querían tocar porque eran dominadas por los portugueses, a pesar de que Magallanes era portugués, pero bueno, ya había pues las correspondientes, aquí tenemos la imagen de Fernando de Magallanes, las correspondientes disputas por países, y teniendo en cuenta que España y Portugal pues eran las naciones más poderosas del mundo realmente en aquel entonces. Ahí tenemos a Magallanes y a continuación veremos a Juan Sebastián Elcano, que no es el nombre de un barco, porque claro, a veces, ¡ay, hombre, el del barco! No, es el que volvió, el que llegó. Exactamente. Al morir Magallanes en las islas del Índico, del sur de Asia, pues bueno, en fin, ahí es donde tomó los mandos Juan Sebastián Elcano. Hablamos de 14.400 leguas. Para que nos hagamos una idea, 69.813 kilómetros son los que navegó la nao Victoria en su viaje por 3 océanos. Exactamente. Pues vamos a ver un Madre poquito, mía, ¿verdad? vamos a analizar Vamos a esos empezar océanos. con este gráfico, Raquel, que es un gráfico del viaje, y acabaremos de nuevo con el gráfico, en primer lugar, para ver un poco qué pasó. Como tú muy bien dices, salieron de Sanlúcar de Barrameda. Lo que has dicho tú de Sevilla y de Sanlúcar era porque realmente, como Sevilla, el Guadalquivir es navegable, había que llegar a donde estaba el archivo de Indias y, digamos, el punto de salida principal. Oficial, ¿no? Exactamente. Entonces, fíjate que este es el viaje de ida, el que ven ustedes más fuerte coloreado, fueron hasta prácticamente el Río de la Plata, aquí está, que ellos pensaban que era ya el giro para entrar en el otro océano, porque el Río de la Plata es el estuario más grande del mundo, donde está Buenos Aires y enfrente está Uruguay. Entonces, cuando después de no sé cuántos días dijeron, pues no, aquí hemos llegado, y resulta que no es aquí donde se abre otro océano, dieron la vuelta, en fin, ese tipo de cosas. Luego tenemos aquí el estrecho de Todos los Santos, que se llamó de Magallanes finalmente, es a una latitud muy alta del hemisferio sur, lo cual implica que en gran parte del año hay un mar muy malo, hay borrascas, pero bueno, lo cruzaron. Y luego atravesaron aquí el Océano Pacífico, que ahora después hablaremos de esto relacionado con la meteorología. Aparecieron por tu lado, Aquí ¿verdad? estamos, En las por Islas aquí, Marianas. ahí. Aquí es donde permanecieron más tiempo. Aquí en esta cruz, en la isla de Mactán, en una batalla fue donde murió Magallanes. Le lanzaron una pierna, cayó, y entonces ya los nativos de aquellas islas pues lo acabaron de matar. Y luego desde aquí, pues por esto es todo Indonesia, las Célebes, pues ya cruzaron todo el Océano Índico hasta el Cabo de Buena Esperanza y de nuevo hasta aquí. Hay que decir que también que ¿por qué murió Magallanes? Pues porque en aquella época, igual que en la época de Colón, iban los conquistadores con la religión cristiana. Entonces ellos llegaban a una civilización que no conocía esta religión y decían, pues mira, os venimos a presentar a Jesús y a la Virgen. Si no os viene bien, pues entonces lo hacemos de otra manera. Entonces ellos colocaban un crucifijo, una Virgen del Pilar, curiosamente, porque la conquista de México fue así, y entonces pues aquí pasó algo del estilo, pues que había tribus que enseguida accedían a la fe cristiana Y otros que no. se resistían. Así que después de ver esto,
pues vamos a ver el primer gráfico relacionado, que es un gráfico que hemos visto muchas veces, que es el mundo con los cinturones de unidades dinámicas atmosféricas que, digamos, son perennes. Es decir, aquí tenemos la línea del Ecuador, aquí tenemos los trópicos, un trópico, otro trópico, coincide con nuestro video wall perfectamente casi, y aquí tenemos el círculo polar ártico y el antártico. Entonces, aquí tenemos el cinturón de calmas ecuatoriales, ¿vale? Aquí tenemos los anticiclones, este es nuestro anticiclón de las Azores, para que lo recordemos. Aquí estaría España, ahora mismo el de las Azores, por ejemplo, estos días está en su sitio, ¿vale? Entonces, en el hemisferio norte, los anticiclones, recordemos que giran en sentido horario, pero en el hemisferio sur giran en sentido antihorario. Por lo tanto, este flujo y este flujo ayuda a que si tú quieres navegar hacia el oeste no tengas problema, ¿vale? Y luego tenemos, esos son los alisios, que soplan en Canarias tantas veces, y luego los alisios del hemisferio sur. Y luego ya más hacia arriba, una zona de transición, y ya la perturbación polar con las borrascas que todos conocemos de invierno. Tanto arriba como abajo, un poco diferente, porque abajo hay mucha más agua, hay mucha más superficie de agua. Entonces, nos quedamos con esto, con que ellos realmente salieron, pongamos de aquí que era España, cruzaron el Ecuador y bajaron prácticamente hasta la punta sur del continente americano para volver a subir. Por lo tanto, aquí tenemos una primera aproximación de lo que serían las unidades fijas. Todo esto pensando en cómo eran las embarcaciones de entonces. Exactamente, claro, que eran cascarones. Es que además, si leemos con más detalle esta expedición, ¿verdad, Raquel? Pues una nave, o sea, en cualquier sitio, al lado de Cuba, pues se hundía, una tormenta, aunque estuvieran viendo tierra, no hacía falta que fuera en medio del océano. Una volvió, de hecho, también, porque no tenía tripulación suficiente. Exactamente, otra la quemaron porque se quedó sin tripulación y dijeron, pues la quemamos y seguimos para adelante. Seguimos con lo que tenemos. Exactamente. Ahora vemos el siguiente gráfico en el que, bueno, lo vemos, aquí también vemos lo que acabamos de observar de manera más general, pero con los continentes. Aquí está Europa, aquí está África, y aquí tenemos el anticiclón de las Azores, para que observemos, aquí tenemos el Ecuador, aquí tenemos otro anticiclón. Entonces, fíjate, ellos fueron, imaginemos, desde España hasta Brasil y hasta Argentina, ¿vale? Por lo que decíamos del Río de la Plata. Pues fíjate que en la primera parte cogían, podían favorecerse de los vientos alisios para llegar a Canarias, que siempre era escala obligada, y luego al cruzar, es verdad que tenían una zona de calmas ecuatoriales cuando dejaban de afectar los alisios del norte y aún no afectaban los alisios del sur. También estaban lo que se denominaban las latitudes de los caballos, que lo hablamos en su día, antes del verano, en un programa en el que hablábamos de que no había viento y para quitar peso y poder navegar, al final acababan tirándose los caballos por la borda para que pudieran navegar. Entonces, bueno, aquí podemos ver cómo, fíjate, aquí las isobaras realmente se juntan mucho, zona, como decimos, el estrecho de Magallanes, de grandes tormentas y grandes perturbaciones, y luego el Océano Pacífico, aquí tenemos otros anticiclones, que ahora los veremos cuando volvamos a ver luego el gráfico, y hasta que cogían estos alisios también para ir navegando, como decíamos, hacia el continente asiático. Así que esto sería un poco la aventura, ¿no? Exactamente, la aventura isobárica. Pero ahora tenemos otro gráfico más en el que vemos las corrientes oceánicas, porque cuando hablamos también de la isla de plástico, de Buscando a Nemo, ¿verdad? Pues bueno, todo. Es la mejor referencia que tenemos para los más pequeños, sobre todo, es esa escena en la que se deja por las corrientes llevar. Y van con las tortugas navegando, pues al final todo eso tiene su base realmente. Fíjate, la corriente fría de las Canarias, es decir, estos son corrientes que también en un momento dado empujan a todo lo que flote. Entonces, fíjate, salimos de España, corriente de las Canarias, la zona de calmas ecuatoriales, aquí tenemos otra corriente cálida que nos lleva prácticamente hasta el Río de la Plata, aquí la corriente fría de Perú. En definitiva, como observamos, también ellos... Era el año 1500, es decir, pero la observación de todas aquellas personas sin medios en absoluto, más que la experiencia, la observación del sol, etcétera, la observación, porque era todo observación, les permitía, como ves, hacer las cosas con muy buen sentido común. 3 años duró la expedición. 3 años, efectivamente. Claro, pasaron épocas de verano, épocas de invierno, porque hemos de recordar también... las estaciones exactamente, claro, varias veces. Porque el anticiclón de las Azores en invierno baja de latitud, en verano sube, como todos sabemos. Pues todo eso, en definitiva, luego, pues mira, tenemos al huracán Lorenzo ahora aquí en medio del océano, pues bueno, en 3 años, evidentemente, tempestades de todo tipo. De todo tipo. Y después de ver todo esto, volvemos al gráfico inicial y vemos un poquito... ¿Qué se pudieron encontrar ellos para tener todo este tipo de penalidades? ¿Pasas tú aquí o...? Bueno, no, aquí estamos bien, si te parece, como tú quieras. Fíjate, salimos de Sanlúcar de Barrameda por la corriente, fíjate, la corriente de las Canarias fría, y también los alisios les empujaron hasta las Canarias, llegaron en 6 días, fíjate, y luego desde el 26 de septiembre hasta que llegaron al Río de la Plata prácticamente, pues fíjate, en enero, es decir, de septiembre a enero cruzaron, y claro,
digamos que las condiciones de viaje, como decías tú, del Cascarón, Claro, no eran nos extraordinarias. imaginemos un barco de hoy en día, pensemos Claro. entonces. Entonces, en el momento en el que había las provisiones que había, porque claro, desde Cabo Verde hasta, bueno, aquí está la isla de Fernando de Noroña, que era otro clásico, pero todo este terreno, si el barco no avanzaba excesivamente, surgían los motines, como tú has dicho, el escorbuto hizo estragos, se acababan cayendo los dientes por la falta de vitaminas. Entonces, aquí debieron pasar, pues, en la zona de las calmas ecuatoriales un poco de dificultad. Cuando luego ya fueron bordeando, porque era lo más adecuado, además para conseguir víveres, lógicamente, ya bordearon el estrecho y ya aquí es cuando las crónicas de Antonio Pigafetta, exactamente, las crónicas escriben que estuvieron 20 días sin ver tierra, que aún me parece poco, porque es que esa parte del Océano Pacífico es totalmente, bueno, no hay terreno emergido. Entonces ahí es cuando dicen que la cantidad de dinero que se pagaba por una rata, o que se comían el cuero que rodeaba a los mástiles. Imagínate comiendo el cuero, o sea, la tremendo. desesperación al final. Entonces, claro, desesperación hasta que llegaron a las Islas de los Tiburones o a la isla de San Pablo. Pero aquí, ¿qué ocurre? Que también hasta que aquí encontraron la ligera corriente de los alisios, de los anticiclones del hemisferio sur, pues imagínate. Porque claro, cuando un barco no avanza, pues tú me dirás que el capitán... Y además también había degradaciones, prisioneros. El que era prisionero en los 10 días, no, tú ahora eres contramaestre. Bueno, en fin, era poco. Llegaron aquí a la zona, como decimos, de Indonesia, de las Islas Célebes, de Sumatra, de Java. Aquí es donde tuvieron, pues bueno, entre otros casos, la muerte de Magallanes, y ya tomó el mando Juan Sebastián Elcano, que había estado hecho prisionero un tiempo atrás también. Bueno, pues, sí, pero bueno, oye, todo un poquito. Acabó la expedición. Y al final salieron y lo que decíamos, aprovechando las corrientes, los anticiclones de esta zona del hemisferio sur se sitúan prácticamente en el tercio sur de África, por lo tanto, como giran en este sentido antihorario en el hemisferio sur, pues aquí vemos que les favoreció el llegar. Eran grandes marinos, sin duda, si no, ni habrían dado la vuelta al mundo, ni habrían llegado a América. Y bueno, pues ya la última travesía, como tú bien dices, llegó un barco con 18 personas. Hubo una serie de marineros también que se quedaron presos en un punto que llegaron controlado por los portugueses, y al final la expedición no, digamos, llegó al sitio que tocaba más que cuando se llegó a Sevilla, porque llegaron a Sanlúcar, pero mira, a Sanlúcar, a Sevilla el 10 de agosto, salieron y llegaron el 8 mira, el 6 de septiembre, 8 de septiembre, es decir, la cosa era llegar a Sevilla. De 1522. De 1522, pues 3 años. 3 años. Entonces es una gran hazaña, desde luego que se recuerda. Si fueran estadounidenses, seguramente, imagínate lo que habría. Se recordaría más. Habríamos hecho más películas de las que nos gusta a nosotros recordar. Pero es una gran hazaña. La de Colón es una hazaña un poco más a ciegas, pero esta es una hazaña. La primera embarcación en dar la vuelta al mundo. No podían mandar dinero de aquí a aquí para que, oye, que me falta dinero, mándame un poquito de... Nada. ¿Cómo lo pasarían? Y además en las condiciones en las que viajaban, exactamente, que es para resaltar. Bueno, pues eso queríamos hacer, que resaltar esta expedición con motivo de ese 500 aniversario. Sí. Y relacionarla también con la meteorología, como nos gusta, y las corrientes marinas. Porque es verdad que en 500 años los anticiclones, bueno, ahora empieza la cosa, desgraciadamente, a no ser, pero los anticiclones están donde estaban. Y el frente polar y los alisios, entonces, en definitiva, es curioso observar cómo ellos, pues ya lo hacían tan bien, ya lo supieron hacer tan bien. Bueno, pues haciendo bien seguimos el programa, porque llega el momento del experimento, que a mí ya saben que me encanta este momento, y Antonio, que siempre tiene muchas cosas para traernos, muchas curiosidades, bolsillos como el Barba nos Papá. ha traído algo que es muy, muy curioso y muy interesante. Muy bien, ¿vamos a verlo? Vamos ¿Te parece? a la mesa de experimentos. Vale, paso yo por aquí. Pues mira, Raquel, aquí tenemos un hornillo de última generación, encendido a máxima potencia. Lo que más me gusta de esto es que le da como encanto. Claro, le da como encanto, efectivamente. Y aquí tenemos, vamos a ir apagándolo ya, porque realmente ya está como toca. Tenemos aquí unas bolitas que observarás tú también, son unas bolitas de plástico que no tienen nada de especial. La característica de que cuando quedan afectadas por una fuente de calor, el agua es lo más sencillo, pues se reblandecen, se hacen blanditas y logran ser totalmente moldeables. Esto lo vamos a ver porque antes de empezar el programa hemos echado unas poquitas para que se fueran calentando, ¿verdad? Y ahora las vamos a sacar con cuidado para que tú misma y el público observe que estas bolitas se han ido... Bueno, esta especie de masa eran las bolitas que hemos visto. Eran estas bolitas que hemos visto, efectivamente. Ahora vamos a ver, Raquel. Puedo espérate, cogerlo, ¿no? Tú que eres la estrella de la cadena, no quiero que... me aquí quedé está. aquí. Mira, esto, bueno, curiosamente además, el agua está prácticamente hirviendo, pero... Esto me encanta a mí. Entonces, ahora podrán observar que
se puede hacer la forma que queramos. Y conforme se va enfriando, y además con el aire acondicionado se va a enfriar antes, observarán ustedes que de ser prácticamente transparente se va volviendo cada vez más blanco de nuevo. Entonces, apago del todo. Entonces, ¿para qué nos puede servir este plástico polimórfico? Pues realmente es interesante para realizar cualquier tipo de pieza de lo que se nos haya roto. Yo siempre hablo de los grifos antiguamente, que eran como una nariz que se abrían por arriba y eran con el grifito en forma de T. Pues si se te rompía ese grifito, y bueno, o un mango de un cuchillo, en fin, lo que haga falta, pues le hacemos la forma, lo dejamos puesto en el sitio y esto no pega. Esto es una pieza que se endurece. De hecho, poco a poco se va notando por partes conforme se va enfriando. Y queda duro, totalmente duro, como la mesa que tenemos. Me he hecho una pulsera. De hecho, es verdad, cuando lo hemos sacado estaba transparente, se ha hecho una pulsera que si te la pones, pues ya... Ya me la quedo para siempre. Se queda para siempre. Exactamente. Vamos a probarla por si acaso. Entonces, pues cuando hemos sacado el plástico polimórfico estaba prácticamente transparente, si recuerdan, pero ahora está prácticamente del color de la mesa o de tu vestido, está prácticamente blanco. Y lo bueno es que se puede volver a meter en el agua, se volvería... Siempre con agua caliente, entiendo, ¿no? Claro, esto ahora se secará, se quedará totalmente duro. Con un secador perdería algo de dureza también, pero con un secador te has de estar muchísimo más tiempo. Con agua caliente. Con agua caliente volvería a coger su... Exactamente, volvería a coger este color transparente y entonces quedaría de nuevo moldeable para volver a hacer algo. Lo bueno es que no tiene fin, digamos, es decir, tiene muchísimos usos. Mucha vida. Y está claro que para los niños es un juguete bastante inofensivo y sirve para hacer figuritas, no sé cuánto, cuando te has cansado, lo vuelven a meter, se reblandece y puedes hacer otra pieza. Así que eso te lo puedes quedar tú y si no, pues para alguien de tu familia que le puede interesar. A mi hija se lo pongo y no se lo quito ya tampoco. Entonces, bueno, pues esto es un material de los que se denomina ciencia experimental o un material con cualidades especiales y bueno, lo queríamos traer porque es verdad que esta parte del experimento a veces... Ya está prácticamente... Y la dureza, desde luego, es una dureza talmente como la del plástico, plástico duro, vaya. O como la de una loza, podríamos decir. Bueno, pues ¿cómo es el nombre? Plástico polimórfico, porque le puedes dar muchas formas, evidentemente. Pero es verdad que yo he arreglado alguna cosa en casa. Dime friki, dime... porque te voy a decir romántico. Romántico. El bricolaje mío consiste en cambiar bombillas hasta ese nivel, más no. Entonces, claro, yo he llegado a arreglar alguna cosa. Con esto es como ser, claro, es ser guay. Diferente, por lo menos. Y entonces yo digo, mira, esto lo arreglé yo, ya funciona. Pues nada, lo dejas ahí, pues lo dejamos ahí, o te lo llevas. Tenemos este plástico que está ya totalmente rígido y nada, mira, de bolitas hemos pasado a hacer una pulsera. Exactamente, así que aquí tenemos ya... Me encantan las curiosidades. Pues nada, vamos ahora a hablar del tiempo en el mundo. Exactamente, a ver si está loco o menos loco, ¿vale? Pues arrancamos el tiempo en el mundo hablando de las primeras nieves de otoño, concretamente en Rusia. Exactamente, los remeros del Volga, aquí en esta localidad de Kazán, a orillas del Volga. Es que no sé por qué me acuerdo siempre de los de remeros del Volga, que es una pieza musical, y ahora me pondría yo a hacer eso de así. Pero no se te ve. Pero no se me ve, y además da igual porque hace falta tener unos cuádriceps bastante poderosos que yo no tengo. Pero bueno, es verdad, ya nieva en la localidad de nosotros, pero bueno... Exactamente, va llegando poco a poco. Es cierto que al estar a mayor latitud y estar rodeado por una gran masa de tierra, como es todo el continente euroasiático, pues es cierto que digamos que la temperatura allí ya es más fría y está además más afectada por estas masas frías que provienen del norte, más desde luego que en nuestra península ibérica rodeada de agua. Así que bueno, ahí tenemos, esperemos que no tarde excesivamente en llegar a donde toca, que es aquí. Y bueno, en este caso es un tiempo en el mundo, digamos, razonable y amigable, ¿eh? No es esto nada, no es ninguna desgracia. Bueno, pues ahí teníamos esas primeras nevadas. Sabía yo que iba a sacar el bailecito. Eso era. Nos vamos ahora a hablar de una actividad tormentosa en la tormenta tropical Karen. Ya saben que estábamos hablando durante la semana pasada de Karen. Es verdad, el año pasado. La semana pasada hablábamos de Imelda, de Karen y de Lorenzo, si no me equivoco. Lorenzo está haciendo de las suyas en el Atlántico, como acabamos de decir, y Karen, pues aquí está esta tormenta tropical, que una vez más traemos estas imágenes de satélite tan bonitas. Son impactantes. Y tan desconocidas, digamos. Yo siempre pienso
en los aficionados, en la gente que no pudo ver esto hace 15 años, por ejemplo. Porque fíjate ahora en el centro de sus pantallas verán cómo en la animación, bueno, pues crece un auténtico círculo nuboso y en el centro una gran actividad tormentosa. Mira, hay esa que, fíjate, es un centro, es un círculo y en el centro justo gran actividad tormentosa. Bueno, es una imagen muy curiosa y a la vez muy bonita. Y esa actividad tormentosa, pues usual en una tormenta tropical, claro. Así que, bueno, también digamos que una tormenta tropical trae, bueno, por donde pasa también puede traer alguna desgracia, algún desperfecto, pero al fin y al cabo en estas zonas del Atlántico, digamos, más cercano al Ecuador y el Mar Caribe, pues es bastante usual en estas fechas. Vamos ahora a hablar de uno de esos causas, esos efectos del calentamiento que está sufriendo nuestro planeta, es concretamente movimientos en el glaciar Plampinchu. Plampinchu, muy bien, sí, sin saber francés, yo también puedo, efectivamente, porque yo no tengo ni idea de francés, pero efectivamente está situado en los Alpes franceses y aquí lo que hablamos es realmente de uno de los efectos del evidente calentamiento de nuestro planeta y es que pues, los estudios efectuados sobre este glaciar situado en el macizo, cerca del macizo de Mont Blanc, pues indican que una gran parte de este glaciar, y claro, podemos pensar, bueno, pues 50 metros de glaciar, no, cuando hablamos de los Alpes hay grandes glaciares y puede colapsar, como es el término empleado más científico, es que una gran parte del glaciar directamente pues se venga abajo. Entonces, claro, no se sabe con exactitud cuándo puede suceder, pero es cierto que... Ya carreteras, se ha evacuado a toda la población que puede verse afectada pues el posible derrumbamiento de grandes dimensiones de este glaciar, o sea que la situación es preocupante. Exactamente. Y bueno, pues sí, este es más triste, este tiempo en el mundo es más triste. Sí. En fin. Pero bueno, ahí está. Es el que tenemos que sacarlo también porque tenemos que concienciarnos un poco de que sí que... Siempre hablamos, Raquel, de lo mismo, es decir, nosotros no podemos mover, digamos, grandes cosas, pero sí que podemos ahorrar energía, contaminar menos y si lo haces tú, lo hago yo, nuestros compañeros y todos los que nos oyen, está claro que así es como se mueve el mundo, sin entrar en más disquisiciones. Bueno, pues nos vamos ahora a recordar efemérides. Nos remontamos al 28 de septiembre de 2012 para hablar de un gran temporal de lluvia y vientos de noreste muy importante. Una borrasca inyectaba mucho viento y se había profundizado por la liberación de calor de las tormentas. Es una situación típica de verano. Sí, claro, con tormentas dispersas, intensas, dejaron grandes cantidades de lluvia justamente en la zona metropolitana de Valencia, Quart de Poblet, Mislata, entre 100 y 200 litros por metro cuadrado. Y luego ocurrió esto que ustedes recordarán, que fue una clara negligencia de parte del personal de a bordo de estos dos grandes barcos que quizá no debían, no tomaron las precauciones adecuadas para un temporal de esta situación y el barco que estaba parado, digamos, varado, anclado cerca del puerto de Valencia, pues acabó siendo arrastrado por la corriente hasta las playas del Saler. Entonces, pues claro, como efecto visual... haber evitado la situación, fue así, una de las efecto visual es algo increíble, más impactantes. Y claro, el dragado, tengamos en cuenta que básicamente lo que se hizo fue un canal, dragar un canal de esta playa en la que nos bañamos y nos metemos hasta la barriga sin problemas hasta allá adentro, dragar de manera que el calado de ese canal fuera suficiente para que el barco, al estirar de él, con unos remolcadores, pudiera irse mar adentro. El daño medioambiental fue muy grande y de hecho hasta que no se efectuaron las fianzas en efectivo en algunos casos de las dos compañías responsables de estos barcos, de hecho no pudieron marcharse con el barco una vez liberado. Y desde luego y esto fue a causa de un temporal, ni más ni menos como el que tuvimos parecido exactamente hace un par de semanas. Exactamente, hace un par de semanas por los vientos tan fuertes, pero efectivamente esto no suele pasar nunca, pero el efecto más increíble visualmente hablando fue el de estos dos barcos que la fuerza del mar acabó trayendo hasta la orilla. Bueno, pues hablando de impactantes imágenes, vamos a recordar las mejores fotografías que nos han enviado durante esta semana. Vamos a hacer un repaso rápido, que como siempre se nos está acabando el tiempo. Bueno, pues venga, Antonio, yo no sé vamos a ver. Lunes, mira, Andrés Forner nos comentaba que había caído algunas gotas. Esta es una visión cenital de la playa de Denia con los correspondientes huellas de goterones. Continuamos con Félix Morilla. Esto es la glorieta de Segorbe, evidentemente no es Félix Morilla, es Luis Gispert desde Segorbe y son las hojas que nos indican, bueno, que el
otoño no está tan lejos. Aquí tenemos un bonito amanecer de Joaquín Carrión. La verdad es que con este sol está tangente totalmente al mar en este momento. Es decir, mañanas claras, soleadas, tiempo estable. Continuamos. Esta es el atardecer. Qué bonito también, qué colores. Hubo un gran candilazo. Juan Antonio Cután desde Vilamarchant. Estas pequeñas protuberancias que vemos en la mitad superior son los mamatus, que es un género, un rasgo suplementario que no siempre se ve. Por eso te hemos puesto esta fotografía. Aquí tenemos a Andrés, de nuevo en Denia, comentándonos que ahí veíamos unos lenticulares encima del Mondúber. Aquello es el Mondúber. Es un paisaje precioso el que se ve desde Denia y siempre intentamos publicitarlo bien. Y aquí, pues, bueno, Emilio nos decía, Sí, todo funciona bien, todo va bien y por lo tanto se está empezando a recolectar el arroz. Bueno, ya lleva tiempo y esta era una imagen desde el Port de Silla. Aquí tenemos estos cúmulos de primera hora de la mañana desde Altea, Pérez Ciudad. Recordemos que la convección todavía en estas épocas de septiembre-octubre es mayor a primeras horas de la mañana encima del mar. Continuamos con otra, fíjense, esta es unas nubes bajas, nubes bajas realmente en toda el Comtat, en la zona del Alcoyá y al fondo también, muy Aitana, bonita. muy bonita. El Castell de Cocentaina es lo que vemos ahí y arriba está Aitana. Y esta es de hoy, pues aquí Paco Monteagudo nos decía que, bueno, están recolectando ya la uva y aquí aparecían estas setas en medio del campo. ¡Qué hambre! Me está entrando. Ay, mira, esa yo creo que con jamón, no sé. Seguro que sí. Y esta última, esta precioso amanecer, Qué bonita también. sí da ganas de irse a Cullera, o sea... A ver amanecer, simplemente, ¿no? Sí, a ver amanecer. Bueno, a tú sentarse puedes allí. verlas en el trabajo y eso, Sí, ¿no? pero es que son muy bonitas, Son muy es que bonitas. tantas tan bonitas que, bueno, esto es un pequeño resumen. Que agradecemos. Bueno, como agradecemos, siempre. por supuesto, como siempre, que envíen esas fotografías para nutrir nuestra sección de Temps de Estil y, por supuesto, la sección del tiempo de Antonio Pardo Claro. diariamente. Y se nos está acabando el tiempo, pero no quiero que nos dejemos el refrán. El refrán. Que a mí me gusta. Nos vamos al refrán. Mira, septiembre ya se acaba y menos mal porque es que, Raquel, mira, a ver, léelo tú. va. Septiembre, en fin de mes, el calor otra vez. Hala. Los melones, los puentes, los tal, o sea, Y el al calor final, y el nos calor. queda, ¿no? Con lo cual, el calor otra vez, efectivamente, el domingo podemos llegar a 35 Madre grados mía. en zonas del interior del peritoral de Valencia, pero en zonas de costa, pues igualmente. Bueno, pues despedimos el programa, iba a decir yo, la sección. Vale. Despedimos la sección, nosotros seguimos después de publicidad, hablando de Poliña Intim, nos vamos a publicidad y nos vamos a ritmo de Miss Cafeína. Correcto, Miss Cafeína. Y la canción es Otoño y mariposas. Otoño y Mariposas. Esperemos que les guste este grupo indie que actuará en el Sansan Festival, no lo olvidemos. Ya no es septiembre nunca más, despide al sol y en la ciudad todos han vuelto y yo con lo opuesto regresa con los brazos cruzados.